Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Andrés Fabel Iribe del grupo 4.2 de la Facultad de Derecho Culiacán. El día de hoy les hablaré todo sobre lo referente a lo que es el juicio ejecutivo mercantil, en el cual les desarrollaré cada una de las etapas y procesos que debe llevar para poder llegar a lo que es un juicio ejecutivo mercantil. Como primero podemos escuchar o entender que es un juicio en el cual se empieza con una demanda como cualquier otro, como un juicio sumario, en el cual se conforma por una formalidad, como ya sabemos, que es tribunal ante el cual se promueve el nombre y apellido del autor del domicilio que recibe notificación, el nombre del demandado y su domicilio, el objetos que se reclamen con sus asesorías, también los hechos del autor que se funden en su petición de presenciado, los fundamentos del derecho de su clase de acción y valer lo demandado, que se lleve pendiente de su competencia del juez, y por último, como ya sabemos, que debe llevar la firma del autor y su representante legítimo. Por otra parte, el juicio ejecutivo comienza con lo que es un auto de chagendo. Podemos entender que se dictará un auto de chagendo cuando la fecha en que se dicta, formar expediente, se declara competente al juzgador para conocer del juicio, considerarán la personalidad del promovente, se hará mención de dictar auto de exequendo, con efecto de mandamiento en forma para el actuar del juzgado. En caso de no verificarse el pago, se autorizará de bienes de su propiedad suficiente a garantizar el pago de lo demandado. Podemos iniciar. Les voy a explicar que es muy importante en el juicio ejecutivo mercantil, que lleva tres etapas procesales muy importantes, la cual es el requerimiento del pago, el embargo de bienes, y por último tenemos el emplazamiento y la contestación de demanda. Aquí a continuación les explicaré cada uno de los pasos en los cuales ya les mencioné. El emplazamiento, el emplazamiento, ¿qué es el emplazamiento? Es poner de conocimiento al deudor que tiene una demanda en contra y que tiene 8 días para contestarla. El requerimiento de pago es la orden del tribunal que el deudor es una orden tributaria, es una orden tribunal para que el deudor pague la deuda. Y el embargo, ¿qué es el embargo? Es la retención para orden judicial de un bien perteneciente a una persona para asegurar la satisfacción de la deuda, o sea, para asegurar que el deudor pague lo que le habían prestado. Ahora bien, les desglosaré lo que es las etapas del requerimiento del pago, el embargo, el emplazamiento y la contestación de la demanda. Como primero pasaremos con el paso que es el requerimiento del pago. En el cumplimiento del auto de exequendo, el expediente el expediente se tributará al actuario del juez. El actuario, en compañía del actor, se trasladará al domicilio del deudor para el requerimiento y embargo según el caso. Ubicados en el domicilio del demandado, el actuario ausentará en su acta los medios por los cuales se cerciorará del domicilio del demandado. En caso de que se encuentre el deudor, se le requerirá del pago del deudor, se le requerirá el pago al deudor o a la persona con quien se entienda la diligencia. En caso de que no se encontrara el deudor, el actuario le dejará citatorio fundándole un horario dentro de un lapso comprendido de 6 y 72 horas. Se le apreciará en caso de que no se aguarde, se practicará el embargo con los parientes empleados en el doméstico, en el día y hora señalados en el citatorio. Y luego pasamos a
a lo que es el embargo de bienes. Ahora bien, pasamos lo que es el embargo. Se procederá el embargo en un orden como nos lo dicta el artículo 1396 del Código de Comercio, en el cual por primero el orden lleva por primero lo que es las mercancías, los créditos de fácil y pronto cobro, las demás, los demás muebles del deudor, los inmuebles y las demás acciones y derechos que tienen el demandado. Cualquiera de las suscitadas en el orden que deben de seguirse en el embargo no se suspenderán el mismo. Si el deudor no está de acuerdo por el decidido por el actuario, podrá oponerse al embargo. Sin embargo, la diligencia no se suspenderá por ningún motivo llevada a cabo hasta su conclusión. Se dejará al deudor o a salvo de sus derechos para hacerse valer como la competencia durante el juicio, como nos lo dice en el artículo 1394 del Código de Comercio. Por otra parte, trabado el embargo, los bienes embargados quedarán en depósito de la persona nombrada por el acreedor. En un auto continuo, el actuario notificará al deudor o a la persona con quien se haya practicado que tiene 5 días comparezca al deudor ante el juzgado para hacer pagar llana la cantidad que se tuviera para ello, demanda de las costas. Se le entregarán al demandado la cédula. Por otra parte, también se le dejará copia de la diligencia practicada y se le correrá traslado con la copia de la demanda y otros requisitos más que se llevan por allí. También a continuación podemos seguir con lo que es, pasamos a lo que es la contestación de la demanda y sus excepciones. En ese paso les puedo comentar que el demandado, al contestar su demanda, se referirá a cada uno de los hechos de la demanda, podrá poner sus excepciones, también ofrecerá sus pruebas relacionándolas con los hechos, que eso es muy importante. Le acompañarán los documentos que exige la ley para sus excepciones. Por otra parte, lo que son las excepciones de los documentos mercantiles que traigan emparejada, en los que nos traigan emparejada ejecuciones, serán admisibles las siguientes pruebas, que son la falsedad del título de contrato de contenido en él, la fuerza de medio. También podemos encontrar lo que es la falta de personalidad en el ejecutante, la incompetencia al juez, pago de compensación, resumisión quinta, entre otros poquitos más. Si se trata de una sentencia en la que si la ejecución se pide dentro de 180 días, será la de pago. Si la podemos encontrar en más de 180 días, pero menos del año, podemos encontrar lo que es la transición, la compensación y la comprobación del árbitro. Y en transcurrido más del año, podemos la novación, la espera, la quinta y el pacto de no poder. Y cualquier otro riesgo que se modifique en la obligación. A continuación pasamos a lo que son las pruebas. En este tema de las pruebas o etapa de las pruebas, es el ofrecimiento en el que se escriben, en el escrito de la contestación, el demandado ofrecerá sus pruebas relacionadas con los puntos de controvertidos, proporcionando nombre y apellido del domicilio de los testigos, porque el nombre de los peritos y clase del personal en que se trate con el cuestionario que deberán de resolver, y todas las demandas pruebas permitidas por la ley. Si no se menciona a los testigos y sus nombres, apellidos, eso es muy importante, es lo primordial, deben de saberlos mencionar, porque si no, el juez pondrá a admitirse, aunque se ofrezcan por las partes posteriormente,
se exceptúan las pruebas supervinientes. O sea, esas nomás se exceptúan las pruebas supervinientes, esas quedan aparte. Al perder el derecho a contestar la demanda en el juicio ejecutivo mercantil, se pierde si no se ejercita dentro de un término de 5 días y sin que sea necesario acusar la rebeldía. También se habrá perdido el derecho que en tiempo pudo haberse ejercido y el juicio ejecutivo mercantil seguirá el curso. Si al contestar la demanda el demandado se allana a la demanda, se solicitará un término de gracia para el pago del reclamado, en donde el juez dará vista al autor dentro de un término de 3 días para que manifieste que a su derecho convenga. Se resolverá de acuerdo a las proposiciones de las partes, como nos lo dice en el artículo 1405 del Código de Comercio. Al contrario, si opone excepciones, en caso de que el demandado hubiere exhibido los documentos representativos o concluido con lo que ordena el artículo 1061 del Código de Comercio, entonces se dará vista al actor por 3 días para que manifieste y ofrezca pruebas en las que su derecho convenga. Luego se desahogan las vistas y transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que procedan de acuerdo a la ley procesal local. Luego abrirá el juicio de desahogo de pruebas, donde el desahogo de las pruebas, el desahogo de las mismas se deberá realizar hasta por un término de 15 días, dentro de las cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias para el desahogo, señalando la fecha necesaria para su recepción. Las pruebas que se recibirán fuera dentro del término concedido por el juez o prórroga sin bajo la responsabilidad de quien sin embargo podrá mandarlas concluir en una sola audiencia intervenible que se celebra dentro de 10 días siguientes. De ahí pasamos ahora viene lo que es su ofrecimiento. Son medios aprobatorios. En su ofrecimiento son medios probatorios todos aquellos que pueden producir convicción en el ánimo del juzgar acerca de los hechos controvertidos y dudosos. Serán admitidas como pruebas la declaración de las partes de terceros y peritos, los documentos públicos o privados. También serán admitidas fotografías, cintas cinematográficas, entre otros más. Después pasamos a lo que nos dice el momento en el cual se deben de ofrecer, como nos lo dice en el artículo 1401, que el actor las ofrecerá en su escrito de demanda y réplica y el demandado en su contestación, y si no se ofrecen las pruebas se perderá el derecho a hacerlo, se exceptúan las pruebas sobrevinientes. También no dejemos pasar que hay unos requisitos que deben ofrecerse, que deben de observarse al ofrecer las pruebas, que deben de expresarlas claramente, o los hechos que se tratan de mostrar con los mismos, las razones por las cuales se ofrecen, considerando que demostrarán su afirmación. Si no lo cumplen, lo anterior se desecharán. Luego pasamos cuando se admitirá su admisión, cuando se admitirá el juez las pruebas, se adoptarán por las partes. Una vez desahogadas las vistas y transcurrido el plazo para hacerlo, el juez admitirá y mandará preparar las pruebas que se procedan. Dicha resolución determinará las pruebas que se admiten sobre cada hecho, como también lo dice el artículo 401 en el tercer párrafo. Por ninguno de los casos admitirá pruebas contra el derecho a morar, los ofrecimientos extratemporalmente, entre otros casos de otros tipos que dañen al demandado.
Admitidas las pruebas, el juez abrirá el juicio de desahogo de pruebas hasta por un término de 15 días, dentro de los cuales deberán realizarse todas las diligencias necesarias en su recepción respecto de las pruebas que el juez haya recibido. Fuera del término concedido a su prórroga, si lo hubiere decretado, podrá mandarlas a concluir en una sola audiencia, en diferible, que se celebrará dentro de 10 días siguientes. Luego, concluido el término de las pruebas, se pasará al periodo de alegatos, el que será de 2 días comunes para las partes, como nos lo dice en el artículo 1406. También presentados los alegatos o transcurrido el tiempo para hacerlos, previará citación y dentro del término de 8 días se promulgará la sentencia. Se hará declarará haber lugar y trascendente de remate si se hará sobre los bienes embargados para efectuar el pago o al acreedor, o si no, se declarará que no procede el juicio ejecutivo y se reservará al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma de correspondencia. Y aquí es como termina un juicio ejecutivo mercantil. Como vemos, es un juicio en donde al final la sentencia se dan las pruebas de alegato, y si se llega a un acuerdo ahí mismo se dicta sentencia, y si no, pues pasamos a reservar el acto, que es su derecho, para que los ejercite la vida en forma que corresponda. Como pueden observar, esto es todo de mi parte. Espero me entienda y sea de su más grande agrado. Mi nombre es Juan Andrés Fabel Iribe, del grupo 42. Muchas gracias y espero le haya gustado mi video. Muchas gracias.